Bueno, y el día miércoles que me delegó la predicación del jueves y de hoy, inmediatamente me puse a consultar al Espíritu sobre lo que Él quería traer. Bueno, para el jueves como quiera no hubo tanto tiempo, ¿verdad? Sin embargo, pude sentir la dirección de Dios y pensé, bueno, la del domingo como sea, voy a tener más tiempo para prepararme, para buscar, para estudiar, para orar, y así fue. Sin embargo, les confieso, hermanos, que para recibir la confirmación de lo que Dios quiere hablar en esta tarde, yo luché mucho. Yo luché mucho para poder, yo le decía al Señor, mira, puedo predicar de esto, de aquello, no sé, se me hace que este tema es apropiado o este pasaje vendría bien. Pero en ningún momento sentía la dirección o la paz que viene del Espíritu como parte de la confirmación. Anoche me dormí tarde, en la mañana me levanté muy temprano nuevamente buscando la dirección, y no fue hasta que di con esta palabra que sentí en mi espíritu, es esto lo que Dios quiere que haga. Yo no sé si es por alguien en específico, bueno, por lo menos para mí, porque antes de predicarle a ustedes, yo me predico a mí. Pero probablemente alguien aquí necesita escuchar una sola palabra de este sermón, y con eso yo me doy por pagado, porque lo hacemos para la gloria de Dios, ¿verdad? Lo hacemos en obediencia al Espíritu Santo, que yo creo que quiere hablarnos en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos al libro de Jueces, capítulo 16. ¿Ya lo encontraron? A partir del versículo 17, la historia famosa de Sansón y Dalila. Ya para finalizar en la última porción, dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, ¿qué se dijo Sansón? Esta vez saldré como las otras, ¿y qué pasará? Y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Oramos. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu presencia, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa, por poder ofrendar, por poder servirte, por poder adorarte, pero también por poder escucharte. Señor, permite que los próximos minutos nuestra mente, nuestra atención estén dispuestos, receptivos a tu palabra, Señor, la cual es bendita, la cual es poderosa, la cual es eficaz, la cual es enviada con un propósito, Dios, particular de edificar nuestras vidas, para que aquella o aquellas personas que tú estabas en tu preconocimiento esperando que escucharan esta palabra puedan recibirla, o podamos recibirla, hacer las correcciones que sean necesarias en nuestra vida. Pues una muestra de que estás en nosotros y de que nos amas y de que nos entregas nuevas oportunidades es que estamos en tu casa, Señor, y podemos escuchar tu palabra. Glorifícate, Señor, en todo lo que aquí se diga y de todo lo que aquí se haga, en el nombre de Jesús, amén. Yo he titulado este mensaje: un juego que no podemos ganar. A ver, diga conmigo: un juego que no podemos ganar. Y quiero por unos momentos hacer énfasis en el último versículo, si bien era necesario, el último versículo que leímos, si bien era necesario leer el contexto. En el versículo 20, después de todo lo que leímos,
Dalila le grita a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Este hombre había caído dormido sobre sus rodillas, a lo mejor haciéndole piojito, y haciéndole piojito no se dio cuenta que llegó alguien para cortarle el pelo. Y él se despertó de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras. Esta frase me atrapó tanto, hermanos. Cuando estaba leyendo esta historia, la habré leído muchas veces, lo mismo que usted, porque no es nada nuevo la historia de Sansón y Dalila, pero esta frase me atrapó mucho por todo lo que implica, por todo lo que revela de Sansón y lo que había en su mente y en su corazón. Para él era cotidiano estar jugueteando con el pecado, con la santidad, de manera que ya había establecido un sistema para librarse de las consecuencias del pecado. En otras palabras, sabía hasta dónde llegar y de ahí regresarse para evitar que las consecuencias del pecado le alcanzaran. Solamente que Sansón no se dio cuenta que él estaba jugando un juego que tarde o temprano perdería. Porque cuando empezamos a jugar con el pecado, amados hermanos, de manera consciente, de manera constante, todos nosotros estamos en la vulnerabilidad de tarde o temprano caer derrotados. Esta vez le voy a hacer como las otras, dijo Sansón, y me voy a escapar. Y la siguiente frase, la verdad es que por mucho tiempo ha sido una de las frases que más miedo me han despertado al leerla, porque dice que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La insensibilidad espiritual, ¿verdad? La ceguera, el acostumbrarse a que Dios le perdonara, el acostumbrarse a haber entrado a un ciclo de peco, me arrepiento y el Señor me perdona. Llega un momento en que esa gracia misma que nos sostiene tiene que permitir que las consecuencias del pecado nos alcancen, para ver si de esa manera despertamos y nos libramos de peores consecuencias, hermano. Alguien dijo: tu relación con Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de tu relación con Dios. Una de dos: o por causa de tu comunión con Dios aprendes a dejar el pecado en tu vida, o por causa de la práctica del pecado terminarás alejándote de tu comunión con Dios. Esto es así. Y el pecado es una fuerza letal, destructiva, que nuestras manos endebles no pueden controlar. Es la única fuerza capaz de alejarnos del cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque Dios tiene un plan para su gloria. Dios tiene propósitos grandes, todos para que la gloria de su nombre sea enaltecida. Y en ese plan maravilloso, cada uno de nosotros tenemos un papel, aunque sea pequeño, pero lo tenemos. Y eso es un gran privilegio. Pero la única fuerza capaz en todo el universo de hacer que ese plan que nosotros, del cual nosotros formamos parte, no llegue a su cumplimiento, la única fuerza capaz de hacer que nosotros nos desviemos de ese propósito se llama pecado, hermanos. Se llama pecado. Y hoy que estamos hablando de consagración, es muy necesario que recordemos que cuando hablamos de pecado estamos hablando de algo total y mortalmente serio. Amén. Bueno, de antemano sé que este no es un mensaje muy amenero. Vengo preparado espiritual y mentalmente para ello, hermanos. Cuando hablamos de pecado, la seriedad es casi absoluta, hermanos, porque inmediatamente nos sentimos aludidos. La Biblia dice que todos hemos pecado. Ahí todos estamos en la misma. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? ¿Sí? Que unos sepamos cubrir o aparentar que no lo hacemos es otra cosa, pero todos pecamos en diferentes áreas, en diferentes dimensiones, y todos tenemos una lucha diaria contra el pecado y sus diferentes manifestaciones, hermano. El único que no lucha contra el pecado es el que se ha entregado a él, al que va en la corriente que le manda. ¿Estamos de acuerdo? Él no lucha, simplemente se deja arrastrar. Pero la persona que está tratando de encajar en el propósito de Dios para su vida siempre se va a encontrar con una lucha. C.S. Lewis decía que uno no puede saber la fortaleza de un viento
dejándose arrastrar por su corriente, sino hasta que intentas caminar en contra de la dirección que está soplando. Y así es la lucha contra el pecado, hermanos. Hasta que no nos ponemos serios, hasta que no entendemos que es algo que puede desviarnos del cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestra vida, es entonces que nos damos cuenta que es una lucha muy, pero muy seria. Volvamos un momentito a Sansón. Yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué razón Sansón perdió su fuerza, la fuerza que sobrenaturalmente venía sobre su vida, cuando le cortaron el cabello, hermanos? ¿Es acaso que la fuerza residía en el cabello? Imagínense si la fuerza estuviera en el cabello. Algunos dicen que Beté es de la iglesia de los pelones. No sé por qué. Seríamos la iglesia de los debiluchos, ¿verdad? Imagínense que la fuerza vendría o viniera, perdón, del cabello. Sansón, antes de nacer, fue anunciado por sus padres de forma sobrenatural que sería levantado y ungido para que se constituyera en el caudillo que les libertaría a los israelitas del azote de los filisteos. Pero para que esto se hiciera una realidad en la vida de Sansón, el ángel de Jehová que visitó a su padre Manoa le dijo: este niño tiene que ser nazareo desde su nacimiento. Y eso nos remonta al voto que en la ley de Moisés se conoce como el voto del nazareo, el cual tenía 3 cláusulas. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? Estas 3 cláusulas: número 1 era que no tomara bebidas alcohólicas. Número 2, que no tocara en ningún momento de su vida cosa muerta, cadáveres. Y número 3, que nunca pasara navaja sobre su cabeza. Si usted ha leído la historia de Sansón, a partir del capítulo 13 del libro de Jueces, se da cuenta que flagrantemente violó la primera y la segunda cláusula. A Sansón se le ve constantemente en fiestas, celebrando con sus amigos, bebiendo las bebidas que según su voto estaban prohibidas. Sansón no solo tocaba a los muertos, los producía. Y los producía por cantidades industriales, ¿verdad? Valiéndose de la fuerza sobrenatural. Pero hasta este momento, hasta el encuentro que él tuvo con Dalila, todavía conservaba la última cláusula. Es decir, lo largo de su cabello demostraba que en Sansón todavía quedaba una última línea que le vinculaba con Dios. Todavía no se había completamente separado ni proclamado en rebeldía. Todavía quedaba un poquito deseo de seguir en los caminos del Señor y cumpliendo hasta donde le era posible con sus mandamientos. Y por eso Dios le seguía respaldando. Una fidelidad mínima, pero que todavía estaba presente, hasta que le abre su corazón a Dalila, vencido por sus ruegos, ¿verdad? Fue como decirle a Dios: a partir de este momento rompo contigo. Todo lo que me vinculaba contigo, todo lo que me separaba, todo lo que me hacía diferente, a partir de este momento ya no queda nada. Mis padres me dedicaron de niño y por un tiempo intenté ser obediente, por un tiempo intenté seguir sus mandamientos, pero he sido vencido por los placeres, he sido vencido por el amor de este mundo, he sido vencido por el pecado, de manera que conscientemente me declaro que ya no estoy obedeciendo los caminos del Señor. Por eso cuando llegamos al versículo 20, el escritor del libro de los Jueces nos dice que Sansón, según su costumbre, porque ya había estado jugueteando con Dalila, diciéndole mentiras: si me amarras con tales cuerdas, y si pones mi trenza en una estaca, si pasa eso voy a perder mi fuerza. Pero cuando venían los filisteos, o cuando Dalila le decía que venían los filisteos, Sansón se levantaba y la fuerza del Señor sobre él para librarle. ¿Se acuerdan de eso? Y eso era una costumbre en Sansón, de tal manera que esta última vez él pensó dentro de sí: es muy fácil, ya me la sé. Esta vez le voy a hacer como las otras veces. Tantas otras veces me he librado de las consecuencias. Tantas otras veces me he librado de que el enemigo caiga sobre mí. Y es que ya me la sé.
Sansón a lo mejor está pensando: tengo una relación secreta con Dios, tengo un pacto secreto con Dios. Él me permite los pecados que a otros no les permite. Él me permite llegar a cosas que a otros no les permite. Y siempre me respalda. Aguas cuando nos acostumbramos al respaldo de Dios, hermano. Aguas cuando pensamos que el respaldo de Dios significa que nos está aprobando. Porque Dios respalda su palabra, Dios respalda sus dones, Dios respalda sus promesas antes que respaldar la conducta de nosotros. Muchas veces Dios se mueve por el amor y por la fidelidad y la misericordia que siente sobre las multitudes, no necesariamente porque el instrumento a quien Él está utilizando tenga el sello de aprobación de Dios. ¿Cuántos me siguen hasta ahí, hermanos? Para mí, Sansón fue un proyecto inconcluso. Su vida no estuvo a la altura de sus expectativas. Y si bien en la galería de los héroes de la fe se le recuerda como uno de ellos por las señales maravillosas que hubo a través de su vida, fíjese, hermano, Sansón fue apartado y fue ungido con un propósito: librar a los israelitas del azote de los filisteos, y su misión quedó inconclusa. Muchos años después, Dios tuvo que levantar a un jovencito llamado David para completar la labor que Sansón no pudo terminar. Ojo a esto, porque nuestros fracasos no van a hacer fracasar a Dios, porque Dios llevará a cabo su plan con o sin nosotros, hermanos. Dios no falla, Dios siempre cumplirá lo que Él se ha planeado. Él es soberano, y en esa soberanía nos da la oportunidad a hombres y mujeres falibles, débiles, endebles, de involucrarnos en ellos para que le demos gloria a su nombre. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad, a través del libre albedrío, de movernos de ese plan. Y no es que el plan de Dios quede sin cumplimiento, repito. El plan de Dios era libertar a los israelitas de los filisteos, y Dios lo llevó a cabo, ¿sí o no, hermanos? Pero ya no a través de Sansón. O sea, lo que era para la gloria de su ministerio, Dios tuvo que levantar a otro. Lo que Dios quería entregar en sus manos, Dios lo tuvo que poner en las manos de alguien más, porque Sansón nunca valoró lo que Dios le estaba dando. Qué interesante. A mí me plantea muchos desafíos y me plantea muchos retos, pero sobre todo me plantea la urgencia de ponerme en serio con Dios y tomar en serio, hermanos, el poder del pecado. ¿Cuántos me siguen hasta aquí, hermanos? Entonces, ¿cuáles fueron las razones por las que Sansón dejó inconcluso su propósito? ¿O dejó a media su propósito? Sansón tuvo en poco, número uno, la bendición que Dios le otorgó al nacer. Fíjese la bendición de Sansón. Nació en uno de los pocos hogares piadosos que había en todo Israel en la época de los jueces. Eran escasos, y Sansón nació en uno de ellos. Padres temerosos de Dios. Manoa y su esposa eran hombres espirituales, de tal forma que incluso el ángel de Jehová les visitó para anunciar el mensaje y para anunciar el nacimiento, de su hijo. Desde muy temprano en su vida, una unción sobrenatural se manifestaba en Sansón. La presencia de Dios se manifestaba de manera que cuando venía sobre su vida, Sansón era revestido de una gran fuerza, hermanos. Cuando yo escuchaba de Sansón y Dalila, o más bien de Sansón, la tendencia a imaginármelo era de un hombre fortachón. Cuando vemos las películas que se hacen de esa historia, más o menos el personaje es un hombre fuerte. Pero la Biblia no dice que Sansón tuviera una musculatura por encima del promedio. Dice que tenía una fuerza sobrenatural, que venía del Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Todo eso para Sansón, poco a poco empezó a acostumbrarse a ello, de manera que no entendió que había sido llamado para cosas mayores que solamente pasar bien el rato, que solamente tener muchas fiestas, que solamente disfrutar de los placeres, amados hermanos. Y el principio del engaño del pecado se introduce cuando nosotros quitamos nuestros ojos de lo eterno
Y empezamos a pensar que lo único que importa es el aquí y el ahora. Y no nos damos cuenta que Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, según lo que dice la Escritura, para buenas obras, para darle la gloria a su nombre. Fuimos salvos, fuimos predestinados, fuimos perdonados, fuimos regenerados y fuimos sellados por el Espíritu Santo para todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios. No solamente para pasarla bien aquí en la tierra, hermanos. Otra de las razones es que Sansón aprendió a convivir con el pecado. Diga conmigo, Sansón aprendió a convivir con el pecado. Y es que el pecado es un acto deliberado de la conciencia, no es un accidente. A veces decimos cosas como, tal hermano, o tal hermana o tal persona cayó en pecado. Y cuando utilizamos esa frase parece que si se hubiera tratado de un accidente, ¿verdad? El hermano iba caminando bien y de repente se encontró un hoyo en la calle y se cayó. No, bueno, eso pasa en lo natural con nuestras calles tan bonitas que tenemos. De hecho, lo milagroso es no caer en un hoyo, ¿verdad, hermano? Pero en lo espiritual no pasa así. No es que de repente todo iba bien y no te diste cuenta que había un agujero, que había una ladera a un lado y de repente te caíste. El pecado es un acto deliberado de la conciencia. Es siempre un proceso, es siempre una decisión, es siempre una elección. Y Sansón aprendió a convivir con el pecado. En la vida de Sansón el pecado era una constante, no era la excepción. No fue como en el caso de David, que tuvo un bajón espiritual y se distrajo y por ahí andaba viendo lo que no debía ver y entonces cometió actos aberrantes, pero después se arrepintió y el Señor le restauró. No era el mismo caso. Sansón, su pan diario era: ahora cómo me la voy a pasar, ahora qué voy a hacer, ahora cómo me voy a divertir, a ver ahora cómo voy a disfrutar. Formaba parte de su vida diaria. Era un hombre carnal, pues. Pero lo peor y la advertencia que más nos debería de alertar en el ejemplo de Sansón es que él creyó que podría controlar las consecuencias de la desobediencia. Sansón creyó que él podía administrar las consecuencias del pecado. ¿Cómo lo sé? Cuando él despierta en las rodillas de Dalila, él dice: esta vez le voy a hacer como las otras veces. En otras palabras, ya me la sé. Ya sé cómo librarme de esta. Ya lo he hecho tantas veces, ya me he apartado tanto y luego regreso y siempre me encuentro con la misericordia de Dios. Esta vez va a ser igual que las otras veces. ¿Quién sabe cuántas veces tendremos que estirar la cuerda hasta que se reviente? Pero en algún momento se va a reventar. ¿Quién sabe qué tanto nos tengamos que alejar, hermanos, de los límites de la gracia y de la misericordia? Pero en algún momento es posible dar un paso más allá de ellos, donde quedemos a expensas de las consecuencias del pecado. Y muchas veces nos gusta explorar los límites. Nos gusta llegar hasta la frontera de lo permitido, como para no perdernos de nada. ¿Hasta dónde puedo hacer y aún considerarme cristiano? ¿Hasta dónde puedo llegar sin considerarme ya como un impío? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tanto puedo decir? ¿Qué tantas cosas puedo hacer? Nos gusta llegar a los límites, pero ojo, porque el mismo espíritu que nos lleva hasta los límites es el mismo espíritu que nos va a hacer caminar más allá de ellos. Y es entonces cuando vemos personas que decimos: ¿por qué se fue? ¿Por qué se alejó? ¿Cómo es posible si yo lo vi lleno del Espíritu Santo? Si yo lo vi usado por Dios, si yo lo vi sirviéndole al Señor, si yo lo vi, sabía que Dios era lo más importante en su vida. Es que no empezó en un momento, ¿verdad? El espíritu aventurero que todos llevamos dentro, la naturaleza pecaminosa que siempre está arrastrando hacia lo que aborrece a Dios, cuando se le presta demasiada atención, puede pasarnos como en el caso de Sansón. Ahora es bien importante que entendamos lo siguiente, hermanos. Tú y yo no podemos administrar lo que no podemos controlar. Diga conmigo: no puedo administrar lo que no puedo controlar. Usted puede decidir, yo puedo decidir pecar, pero yo no puedo administrar las consecuencias del pecado.
ya se entra en otra dinámica, ya es otro el juego, ya son otras las leyes que se han activado, hermanos. Y esto es bien importante que lo entendamos. Mire, en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13 dice de la siguiente manera: Hebreos 3, versículo 12 y 13. ¿Cuántos ya lo encontraron? Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón que pecaminoso e incrédulo, dice otra versión, que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día a día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado, diga conmigo, el engaño del pecado no endurezca a nadie. El pecado es engañoso, hermanos. El pecado es mentiroso. El pecado no cumple lo que promete. El pecado cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. Y quiero aprovechar el ejemplo de Sansón para presentarte algunos principios o leyes que se van a cumplir sí a sí cuando conscientemente entramos en la práctica del pecado. Repito, este es un juego que no podemos ganar, por la sencilla razón de que no está en nosotros administrar las consecuencias del pecado. Sí está en nosotros decidir pecar, pero no está en nosotros administrar las consecuencias del pecado. Y el engaño del pecado del que habla la Escritura, en primer lugar, consiste en enfocarnos solamente en el disfrute momentáneo, pero no en las consecuencias duraderas. El pecado te susurra al oído: lo que importa es cómo te estás sintiendo ahorita. Lo que importa es cómo la estás pasando ahorita. Lo que importa es que ahorita satisfagas ese deseo, ahorita satisfagas ese impulso. Ya mañana pensarás cómo le haces, pero no te pones a pensar en las consecuencias que van a llegar el día de mañana. Nosotros elegimos pecar, yo elijo pecar, pero yo no puedo administrar las consecuencias del pecado. Sansón, si ustedes le hubieran dicho, nosotros le hubiéramos dicho: Sansón, si tú sigues jugueteando con Dalila, y si tú sigues jugueteando con lo que Dios ha puesto en tu vida, ¿sabes cómo vas a terminar? Vas a terminar ciego, vas a terminar amarrado a un poste en una cárcel filistea, dando vueltas sobre un molino, haciendo el trabajo de un animal. Si nosotros le hubiéramos dicho eso a Sansón como advertencia, probablemente Sansón hubiera puesto un poco más de atención, ¿verdad? Hubiera dicho: no, yo no quiero eso. Porque nadie que se inclina en la dirección del pecado está pensando en lo que va a pasar mañana ni pasado mañana. Está tan cegado en lo que está haciendo en el momento, en satisfacer un deseo, sin tomar en cuenta que posteriormente vendrán las consecuencias. Y cuando las consecuencias nos alcanzan, la verdad es que no nos agradan, hermanos. No nos agradan. El enemigo se hace más fuerte a medida que practicamos y que toleramos el pecado. Ojo a esto, hermanos. El pecado siempre promete más de lo que da. Diga conmigo: el pecado promete más de lo que da. El placer que produce el pecado es efímero y es temporal, pero las consecuencias del pecado son permanentes. Ningún pecado es feo, ningún pecado es que diga: ay, qué feo se sintió pecar. No, todos producen una sensación agradable, es la verdad, hermanos. Pero comparada a esa sensación agradable que se siente cuando consumaste el pecado, con el cargo de conciencia que llega posterior del fallo, ¿cómo se siente, hermano? ¿Cómo se siente? Cuando esas voces de condenación están diciéndote: lo hiciste de nuevo, lo que dijiste que no harías, lo que sabes que no te conviene hacer, lo que prometiste que ya no harías, nuevamente lo has vuelto a hacer, comparado con el pequeño placer que obtuviste, con la tremenda carga de conciencia que estás recibiendo, hermanos. Tenemos que entender que el pecado promete más de lo que da. Las consecuencias del pecado siempre serán más caras de las que estamos dispuestos a pagar. El pecado siempre nos va a llevar más lejos de lo que pensábamos llegar. Una vez llegó aquí una hermana llorando, escapándose de su casa porque su hijo, que andaba en drogas, quería vender el poco mandado que ella había comprado, hermanos, para ir y satisfacer su vicio.
Y como su mamá se lo quería impedir, su hijo estuvo a punto de golpearla. La hermana lo único que atinó fue a tomar su carro e irse y venirse aquí a la iglesia, a refugiarse aquí, hermanos. Después de que oramos y se tranquilizó y buscamos la ayuda para su hijo, yo me quedé pensando, ¿qué es lo que lleva a que un hijo esté a punto de golpear a una madre? Para algunos eso es inconcebible, para algunos otros han llegado más allá de eso, tristemente. Pero es que nadie, cuando empezó a probar la primera dosis, se pudo ver en el momento en que iba a estar con la mano alzada para golpear a su madre, ¿verdad que no? Nadie empieza así. El engaño del pecado solamente te está diciendo más, un poquito más, pásatela bien ahorita, ya después pensarás en lo que venga. Pero llega un momento en que se te abren los ojos y dices, ¿cómo llegué hasta este punto en el cual estoy a punto de golpear o de hacer algo con las personas, con las únicas personas que me aman? ¿Hasta dónde se estira la cuerda, hermanos? ¿Hasta dónde? Y uno diciéndose como Sansón, esta vez le voy a hacer como las otras veces, ya me la sé. Yo sé, nomás me alejo poquito, pero al mes voy a la iglesia. Acabo ahí en Bethesda, predican bien duro, paso al altar, me arrepiento, oran por mí los hermanos, siento bonito y nuevamente recupero mi comunión con Dios. Le voy a hacer como las otras veces. Ya me sé el camino de ida y ya me sé el camino de regreso. Traigo la cuerda segura. Al cabo una vez me dijo alguien, no te preocupes por mí, yo soy hija de promesa. Como diciendo, me puedo alejar todo lo que quiera. A fin de cuentas mis padres son cristianos y están orando por mí. Wow. De verdad que el pecado es engañoso, hermanos. Las mentiras que nos hace creer. ¿Cuántos no se han quedado sin la oportunidad de regresar? ¿Cuántos no se quedaron en la última vuelta que se aventaron, hermanos? ¿Cuántos ya nunca regresaron? ¿Cuántos ya no pueden encontrar el camino de regreso? Confundidos, tristes, golpeados, porque el pecado siempre trae esa carga, hermanos. Y ya ni siquiera creen en Dios, ya tienen un corazón endurecido. Ya pasó a lo mejor como en la vida de Sansón, que Dios le entregó a las consecuencias. Es que cuando jugamos con el pecado, no somos nosotros quienes estamos en control, sino Él. Y sobre todo el administrador del pecado, que es el diablo, hermanos. ¿Qué frase tan dura dice en el versículo 20? Jehová ya se había apartado de él. ¿Se ha puesto a meditar en esa frase, hermanos? Ya la habían leído, ¿verdad? ¿O no? Algunos sí. ¿Qué podrá significar que Jehová se había apartado de Sansón? Si después vemos que Sansón clama y Dios le permite obtener venganza de sus enemigos, muere sepultado con varios cientos de filisteos en respuesta a una oración, su pelo volvió a crecer y Dios le permitió una última oportunidad de desquitarse de sus enemigos. Pero ¿qué quiere decir la Biblia cuando nos dice que Jehová se había apartado de él? Quiere decir que lo entregó a las consecuencias de sus actos. No quiere decir que lo abandonó, porque Jehová no abandona, el Señor no abandona. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero quiere decir que llega un momento en que Dios ve que lo mejor que pudiera pasarnos es que las consecuencias de las que tanto nos ha librado nos alcancen, para que así, golpeados por el pecado, para que así, a veces arrastrados por la vida, para que así, en medio de las consecuencias y en medio de la opresión del enemigo, nuevamente volvamos a alzar nuestros ojos a los cielos, de donde viene la misericordia y el perdón de nuestros pecados. Porque muchas veces está tan duro nuestro corazón que ya no se abre en una predicación, ya no se abre en 2 minutos de oración, ya no se abre cuando otros oran por nosotros. Tiene que haber consecuencias. Entonces el Señor dice a Sansón, ok, ¿eso quieres hacer? Las consecuencias de las que tanto te he librado tendrán que alcanzarte. Vas a caer en manos de tus enemigos,
vas a perder tu fuerza, te retiro mi respaldo. Has estado escupiendo tanto hacia el cielo que terminó cayéndote en la cara. Cuando yo veo ese ejemplo, yo tiemblo, hermanos. Yo tiemblo porque dentro de mí yo veo la potencialidad de alejarme de Dios. Está en cada uno de nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí en la iglesia nos vemos bien bonitos, nos vemos bien sonrientes, nos vemos bien contentos. Lo típico, ¿cómo estás, hermano? Bendecido y en victoria, aunque por dentro sabemos que estamos siendo arrastrados, que estamos peleando, que tenemos luchas, que por mucho tiempo no hemos vencido. Cuando yo veo ese ejemplo, número uno, pienso cuán grande ha sido la paciencia y la misericordia de Dios para mi vida, pero también tiemblo. Antes de ver al que se alejó, antes de ver al que cayó, antes de ver al que anda dando tumbos allá en el mundo, yo me pongo a ver que dentro de mí está la misma semilla pervertida, que si no me pongo vivo, hermanos, y si no hago caso a las recomendaciones de Dios, bien pudiera ser yo el que esté allá enfrentando las consecuencias de mis malos actos. Aunque la frase Jehová se apartó de él es muy severa, en realidad fue un acto de la misericordia de Dios. Ahora sí, como el padre que ama a su hijo lo castiga y lo disciplina y lo azota, ¿verdad? Muchas veces Dios permitirá que las consecuencias nos alcancen como un último intento de capturar nuestra atención, como un último intento, como un, ¿cómo se llama? Un RCP, una resucitación, ¿verdad? A nuestro espíritu que ya está casi muerto, para que vuelvas a la vida, para que entiendas que hay un Dios en el cielo que te ama, para que sepas que hay un Dios que quiere perdonarte, para que sepas que hay un Dios que quiere bendecirte, para que sepas que hay un Dios que quiere usarte, para que sepas que hay un Dios que no se avergüenza, que conoce tu corazón y te sigue amando, pero que sabe que si sigues tomando ese veneno vas a terminar muerto. ¿Cómo me bendice lo que decía Jeremías en el libro de las Lamentaciones, hablando a nombre del pueblo? Decía: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En otras palabras, qué bueno que me alcanzaron las consecuencias. Padre, qué bueno que me disciplinaste, porque si no, quién sabe qué hubiera sido de mí, hermanos. Hay procesos bien críticos, hermano, en donde tus ojos te son abiertos y te das cuenta que ya te alejaste demasiado y tú dices: ¿sabes qué? Quiero regresar. Pero ese proceso, desgraciadamente, hay muchos que no lo superan. Hay muchos que por la vergüenza prefieren quedarse. Hay muchos que han comprado la mentira del enemigo y dicen: ¿sabes qué? Ya llegué demasiado lejos. No, ya Dios se habrá cansado de mí. A veces la gente nos cansamos antes de que Dios se canse. ¿Verdad que sí, hermanos? Esta vez le voy a hacer como las otras veces. Repito, no es, cuando los veo a ustedes predicándoles esta palabra, es como si viera mi rostro en cada uno de ustedes. Me lo estoy predicando a mí, hermano. Y cuando el Espíritu me despertó a la seriedad de este tema del que yo les estoy hablando y me hacía sentir la urgencia de hablar de esto, es porque yo entiendo que Dios tiene la intención de que ninguno de nosotros nos quedemos fuera de sus propósitos. Dios tiene la intención de que nosotros sigamos formando parte de su plan de ser de bendición para nuestra nación y para nuestra generación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? Pero es tan necesario que entendamos que si seguimos siendo laxos, que si seguimos siendo permisivos, que si seguimos equilibrando hacia un lado la balanza, tarde o temprano las consecuencias nos alcanzarán. Y el plan de Dios seguirá avanzando, y el plan de Dios seguirá vigente, y su nombre seguirá siendo grande, y su nombre seguirá siendo glorificado. Pero algunos de nosotros a lo mejor quedaremos a las orillas del camino.
Fíjese que cuando pensamos en las consecuencias del pecado, la tendencia inmediata es hacerlo en función de lo que se puede ver y de lo que se puede medir. Cuando pensamos en las consecuencias del pecado, pensamos en alguien en un centro de rehabilitación, en una señorita embarazada fuera de matrimonio, en un matrimonio disuelto por el error de alguno de los cónyuges, en lo que se puede ver, en una enfermedad, en lo que se puede medir. Pero hay consecuencias invisibles que son igual de serias. A veces tenemos más temor a quedar expuestos como pecadores, como si no supiéramos que lo somos, ¿verdad? Y avergonzados públicamente, que a fallarle a Dios. Pero hay consecuencias mayores que la mera exposición pública. Número uno, se pierde el interés por Dios y las cosas espirituales. Eso es una consecuencia del pecado, hermanos. El que no puedas concentrarte en la oración, que abras la Biblia y te parezca un libro simple de letra muerta. El que no puedas sentir la presencia de Dios en tu vida, muchas veces es resultado de la tolerancia del pecado, porque el espíritu se contrista. A veces Dios nos entrega nuestros deseos, el enemigo toma control de nuestra vida, se vuelve nuestro amo, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado, y lo peor de todo es que te puedes perder por la eternidad. Aún dice Hebreos, habiendo gozado de los poderes del siglo venidero y habiendo disfrutado de la buena palabra, existe la posibilidad de que alguien se desvíe completamente del camino. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Ya estoy terminando. Romanos capítulo 6. Versículo 12. Adelante, en adelante. ¿Cuántos ya lo encontraron, hermanos? Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Diga conmigo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es que, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa, hermanos? Y como fin, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dígalo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué se trata esto, hermanos? De cambiar la perspectiva que comúnmente tenemos frente al pecado. No solo verlo en toda su crudeza. Hay muchos que quieren vivir en el límite de lo permitido. Siempre se están preguntando, ¿es malo hacer esto? ¿Es malo hacer aquello? Pero repito, el mismo espíritu que nos lleva hasta la orilla de los límites divinos es el mismo espíritu que nos llevará a andar más allá de los mismos. Pero es importante que veamos la vida cristiana no como un conjunto de reglas, no como un conjunto de prohibiciones, no como una multitud de cosas que no debemos hacer. El cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo no solo se trata de lo que está prohibido hacer, sino de lo que sí puedo hacer, hermano. Ahora en la libertad de Cristo. ¿Cuántos me siguen hasta aquí?
Cuando nosotros vemos el cristianismo como un simple cúmulo de reglas, se nos va a hacer cansado. Tarde o temprano nos vamos a agotar. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que es más grande la fuerza que nos arrastra hacia abajo que nuestras buenas intenciones. Pero cuando aprendemos a ver el cristianismo como en lo que en realidad es, la libertad que nos ha comprado el Hijo de Dios, la santidad que nos ha regalado el Hijo de Dios, el poder que el Hijo de Dios ha puesto en nosotros y la nueva naturaleza que en Cristo tenemos, entonces cambia nuestra perspectiva. Escuche esto, el cristianismo no se trata solamente de dejar de hacer lo malo, sino de aprender a hacer lo bueno. De hecho, la definición de pecado es saber hacer lo bueno y ¿qué, hermanos? Y no hacerlo. Debemos llegar a un punto de crecimiento espiritual en el cual yo ya no esté eligiendo entre lo blanco y lo negro, sino entre lo que me edifica y lo que no me edifica, entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo excelente, entre lo que puedo y lo que no puedo hacer, sino entre lo que le agrada y entre lo que no le agrada a Dios, hermano. De eso se trata el cristianismo. Ya no de vivir para complacerme, sino de vivir para glorificar el nombre de Cristo. Y eso marca la diferencia. Dice la Biblia que el camino de santidad es tan seguro que el que ande por él, por muy torpe que sea, no se extraviará jamás. Y eso a mí me da mucha esperanza, porque a veces soy muy torpe, hermanos. Yo no sé usted, pero la palabra de Dios describe de esa manera el camino de santidad. Es un camino seguro por el cual no te puedes perder. Deja de estarte preguntando, ¿puedo o no puedo hacer esto? Y comienza a preguntarte, ¿esto glorifica o no glorifica a Dios? ¿Esto en qué manera edifica mi vida y edifica la vida de los demás? Cuando empieces a cambiar tu perspectiva, te vas a dar cuenta de verdad de lo que se trata el cristianismo. Nuestra relación con Dios tiene que ser tan deleitosa, tiene que ser tan deliciosa, tiene que ser tan satisfactoria, que no se nos antoje aquello que está dentro de nuestras posibilidades hacer, pero que no está en sus posibilidades producir lo que la presencia de Dios produce. Pongo un ejemplo muy burdo. Cuando comemos de más, ¿alguien aquí ha comido de más en alguna ocasión? Nadie, ¿verdad, hermano? Conozco a 2, 3, los demás nomás se lo digo al tanteo. Y nos pega lo que en español le llamamos el mal del qué, hermanos. Ni un tamal más, decimos. A mí me encantan los postres, los pasteles, los pies. Me fascinan, hermano. Pero aunque usted no lo crea, tengo llenadera. Mi mamá decía, no tienes llenadera. Sí tengo. Sí tengo, amor. Llega un momento en el que estoy tan satisfecho que no me importa si usted me pasa con el postre más delicioso por enfrente y me dice, mira, te lo regalo, es todo para ti. Le voy a decir, no, gracias. O le voy a decir al rato, me lo guarda. Démelo para llevar, póngamelo en un topper. Pero en el momento no. Por el momento no. Nuestra relación con Dios debe de ser tan satisfactoria que cuando el pecado se nos presente con todas sus delicias y con todas sus tentaciones, uno pueda decirle, ¿sabes qué? Se ve antojable, pero estoy tan lleno, estoy tan satisfecho, me siento tan bien por lo que de Dios estoy recibiendo, que ¿sabes qué? No, gracias. No, gracias. Prefiero como estoy. Prefiero seguir edificando mi espíritu. Prefiero seguir caminando en la dirección de los propósitos de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Pero ¿dónde está ese punto de satisfacción? Muchos estamos lo suficientemente convencidos de los argumentos del cristianismo como para no dejarlos. O sea, creemos en Dios, creemos la cuestión de la vida eterna y del infierno, creemos lo básico, estamos lo suficientemente convencidos como para no alejarnos mucho del Señor, pero no estamos lo suficientemente convencidos ni satisfechos
como para no entregarnos completamente, como para no rendirle o como para rendirle la totalidad de nuestro ser a Dios, porque nos estamos perdiendo la mejor parte, hermanos, que es poder relacionarnos con el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el consejo del apóstol Pablo es: ustedes que han nacido de nuevo, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de manera que le obedezcas en sus concupiscencias, porque habéis sido libertados. Porque más si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres, porque conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? ¿Cuántos libres hay en esta tarde, hermanos? ¿A cuántos ha libertado Jesucristo por medio de la fe, por medio de su sangre? ¿Cuántos con libertad le pueden dar gloria a Dios, gloria a su nombre? Un fuerte aplauso al Señor, desde luego que sí. Ahora que estamos hablando de consagración, conviene que nos quede una cosa en mente: que cuando entramos en juego con el pecado, estamos entrando en un juego que no podemos ganar, un juego del que siempre vamos a salir perdiendo. Y ojalá las consecuencias solo se quedaran en nosotros, ¿verdad, hermano? Ojalá fuéramos los únicos que pagáramos nuestros atrevimientos. Sin embargo, lo hemos visto, como muchas veces en nuestras imprudencias nos llevamos a otros, lastimamos a quienes debimos proteger, a quienes juramos que no lastimaríamos. Cuidemos que no haya un corazón duro que pueda estar cayendo presa del engaño del pecado, hermanos. El pecado es mentiroso, es engañoso, es venenoso. Todos tenemos la potencialidad de hacerlo. Si quisiera hacer las cosas fáciles, yo diría: ¿cuántos aquí están luchando contra el pecado? Y algunos responderían muy honestamente y otros no. Aunque dentro de mí yo sé que eso nos incluye a todos. Todos en diferentes ámbitos. A lo mejor el pecado con el que tú estás luchando no es el mismo con el que yo estoy luchando, ni el pecado con el que yo estoy luchando es el mismo con el que tú estás luchando, pero cada quien estamos en la misma lucha. Cada quien estamos en la misma lucha. Pero el pecado es tan serio que Dios mismo tuvo que tomar forma de hombre para venir a resolver ese problema. La buena noticia del Evangelio es que Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, venció al pecado en la cruz del Calvario, y lo venció para que nosotros tuviéramos la posibilidad de, a través de la fe en Él, vencer sobre Él también, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Cristo por esto? Dele la gloria a Jesús. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Cierre un momentito sus ojos, por favor. Verdaderamente, cada que recito las palabras del Salmo 103, estoy convencido de que Dios a mí no me ha pagado conforme a mis iniquidades, ni ha hecho conmigo según mis rebeliones, hermano. Verdaderamente, como un padre, se ha compadecido de mí, me ha tenido paciencia, pero en su amor me deja ver que si yo sigo jugando con esas cosas que aparentan ser inofensivas, que aparentan no hacer daño, tarde o temprano habrá consecuencias negativas que no me van a gustar y que probablemente afectarán mi entorno. Probablemente también a ti te esté hablando el Señor. Hemos proclamado enero mes de consagración, mes de búsqueda. Identifiquemos quién es el enemigo. Identifiquemos cuál es la batalla. Identifiquemos cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado y pidámosle al Señor: adiestra mis manos para la batalla, porque yo sé que en Cristo soy más que vencedor. En Cristo somos más que vencedores, hermano. ¿Cuántos quieren aprender a vencer? Levanten sus dos manos bien altas y pidámosle al Señor en oración. Pidámosle al Señor en oración.
Señor, tú conoces mi debilidad. Mis pensamientos no te son ocultos. Las tendencias de mi corazón, Señor, que de continuo tienden hacia lo malo, tú las conoces, Dios. Tú las conoces y no te asustan, no te avergüenzan. No digo que te complazcan, pero las sabes todas, Dios. Cosas que ni la persona más cercana a mí conoce. Sin embargo, Dios, yo entiendo que tú me estás hablando en tu palabra a través del ejemplo de Sansón y de otros, que si no aprendo a tomarlo en serio, tarde o temprano, las consecuencias me alcanzarán. Probablemente en el presente estoy pagando una consecuencia de malas decisiones, de malas elecciones en el pasado. Dios, dame la fuerza para mantenerme y para reivindicarme y para volver a caminar por tu camino de santidad, Dios. Para redescubrir el cristianismo y entender que no solamente tengo que ir a evitar las minas en el camino, pero que puedo ir por una senda segura en la cual practicar tus mandamientos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y tu promesa es que quien ande por ese camino no se extraviará, Señor. Hay una sola cosa que Dios pide para usar nuestra vida y está descrita en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo. Pablo le dice a su discípulo amado que en una casa grande hay instrumentos de honra y hay instrumentos de deshonra. Y unos son usados para usos viles, mas otros son utilizados para usos honrosos. Y dice, si alguno se limpia, si alguno se purifica, si alguno se santifica, será un instrumento para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ser instrumentos en las manos de Dios, hermano? Levanta bien altas esas manos y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo no me quiero quedar fuera de tus planes y de tus propósitos, Dios. No puedo controlar aquello que no puedo administrar aquello que no está en mí controlar. Santifícame en tu verdad, tu palabra es la verdad. Límpianos con tu sangre. Límpianos, Señor. Enséñanos a ser pacientes y misericordiosos como tú eres paciente y misericordioso con nosotros. Enséñanos, Señor, a antes de señalar los errores, aprender a abrazarnos los unos a los otros, fortalecernos, confesar nuestras faltas y sin horrorizarnos decirnos, estoy contigo, estoy en la misma lucha, no te des por vencido. Cristo está a favor nuestro, Él no nos dejará, Él nos enseñará a vencer. En Él somos victoriosos. En Él somos vencedores. Escúchame, si estás aquí es porque Dios te está regalando esta oportunidad. No es demasiado tarde para empezar de nuevo. No es demasiado tarde. Aprovecha esta oportunidad. Dile, Señor, en este mes de ayuno, en este mes de oración, no solo quiero buscarte en el quebranto, pero quiero buscarte en la obediencia y en la práctica de tu palabra, Dios. No solo dejar de hacer lo malo, pero aprender a hacer lo bueno. Aprender a hacer lo bueno. Toma la mano de la persona que está al lado tuyo, por favor. Oremos los unos con los otros. Vamos a cerrar filas. Vamos a cerrar filas. Él es santo. Dios es santo. Dios es santo. Y sin santidad nadie le verá, hermanos. Nadie le verá. Somos imperfectos, somos falibles todos. El único perfecto es Dios. Sin embargo, hay un camino seguro por el cual no te vas a extraviar, dice el Señor, por el cual no te vas a perder, por el cual tus pisadas irán seguras. Bendice la vida de la persona que tienes al lado y dile, Señor, que este año, antes de cumplir deseos, metas o sueños, nuestro principal deseo, Señor, sea ser más obedientes, mejores hijos tuyos, crecer en la santidad, crecer en la obediencia, Señor.